Buen día, hermanos. Muy buenos días. Gracias al Señor que estamos de nuevo aquí en nuestro estudio dominical, 8:30 de la mañana. Hoy que es domingo 7 de febrero, demos gracias al Señor por permitirnos estar unidos por este medio. Ahorita que venía para acá, oraba con la familia y pedíamos al Señor que nos permitiera pronto estar de nuevo aquí. Confiemos en el Señor, hermanos. Sabemos que extrañamos mucho nuestra comunión, el estar aquí tomando la clase, la predicación, la comunión entre hermanos, la edificación mutua. Eso se extraña muchísimo porque es una necesidad cristiana, es una necesidad que el Señor por gracia nos permite suplir, pero creamos que en algún momento, esperemos pronto, no sé, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no lo sabemos, hermanos, el Señor nos permitirá de nuevo estar aquí para su gloria y para su honra. Entonces, oremos por eso y oremos por este estudio para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos haga ver esta realidad bíblica que tenemos que entender como iglesia, como palabra abundante, para tener conceptos adecuados, correctos y a través de ellos vivir de una forma correcta delante del Señor. Entonces, te pido por favor que oremos y que glorifiquemos al Señor a través de la oración. Eterno Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones innumerables y merecidas que tú nos das. Nos parece impresionante que siendo tú el Dios creador del universo, el todopoderoso Dios, el altísimo Rey, tengas esa cercanía con nosotros de hacernos tus hijos y poder orar, Señor, como hijos, como tuyos, no como huérfanos ni advenedizos, sino como hijos tuyos adoptados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en el Espíritu, Señor, podemos decir Abba Padre y pedir, Señor, como hijos confiados, Señor, de que tenemos un Padre bueno que suplirá las necesidades de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos des luz, Señor, a través de tu Espíritu para poder conocer tu palabra, pero también, Señor, convicción, Señor, el querer como el hacer tu voluntad, para, Señor, gloria y honra tuya. También podemos, Señor, y debemos pedirlo, porque, Señor, es necesario que no solamente seamos grandes catedráticos de la palabra de Dios, sino, Señor, hacedores de tu palabra, que eso es, Señor, el objetivo de esta enseñanza, de la predicación, Señor, de los estudios dominicales del jueves, Señor, ser hacedores y no solamente oidores, conocedores, Señor. Aleja de nosotros ese sentimiento, Señor, y esa vanagloria de creer que el conocimiento es mucho, Señor. El conocimiento no es nada, Señor, si no hay, Señor, ejecución del conocimiento, si no hay práctica del conocimiento. Por eso, Señor, te pedimos que esta iglesia, Señor, más allá de ser una iglesia de sana doctrina, sea una iglesia, Señor, que sepa amarte a ti, Señor, y amar al prójimo. Ese es el objetivo de todo esto. Gracias, Señor, porque a través de la predicación, de la enseñanza de tu palabra, podemos exaltarte, glorificarte, Señor, de una forma sincera y pura. Y reconocemos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que estamos adorándote, que esta iglesia no ha detenido la adoración, Señor, porque la adoración no solamente es, Señor, cantar himnos, salmos, cánticos espirituales, sino la adoración es la predicación, Señor, justa, Señor, sincera y verdadera de tu palabra, Señor. Gracias porque la adoración sigue, la adoración continúa y no se ha detenido en esta congregación. Gracias, Dios. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, suples la necesidad de tu pueblo cuando tu pueblo pide justamente, bíblicamente. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para ver la verdad y pon disposición en nuestro corazón para vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hablábamos el jueves pasado acerca de lo importante, hermanos, de reconocer y tener a nuestro Señor en el lugar adecuado. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Kyrios, es el Rey, el soberano,
es el Señor del universo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vemos ahí expresiones constantes en el Nuevo Testamento, innumerables en el Nuevo Testamento, de que Jesucristo es el Señor. Y el Señor se refiere a que es el amo, el mandamás, el que gobierna, no el gobernado. Desafortunadamente, la iglesia evangélica se ha permeado muchísimo la idea de que simple y sencillamente tener al Señor Jesucristo es como tener una convicción de fe, una declaración con la boca, un simple hecho de recibir a Cristo, pero no entender realmente la realidad de que Cristo es el Señor. Desafortunadamente es el entendimiento de muchas iglesias y de muchos cristianos, donde llevan una relación light con el Señor, una relación simple y sencillamente de conveniencia, pero no de señorío. Y eso es lo que pretendemos ver a través de este distintivo. No estamos jugando a ser cristianos, porque simple y sencillamente nuestro Señor no está jugando a ser Señor. Él es Señor y se tiene que considerar así. Si no lo consideramos de tal manera, habrá repercusiones serias en nuestra vida espiritual. Como te lo comentaba la semana pasada, el jueves, este movimiento de evangélico dentro de las iglesias se ha malentendido. Definitivamente toda iglesia, hermanos, debe de ser evangélica. Esto se refiere a un énfasis importante acerca de la predicación del evangelio. Tenemos que ir y ganar a los inconversos, tenemos que hacer discípulos, y esa es la situación, hermanos, esa es la situación. Cuando vemos es más, te voy a pedir, ahorita que viene eso en mi cabeza, porque no lo tengo escrito, pero viene ahorita, y agradezco al Señor por su Espíritu que nos guía y que de repente nos hace salir un poquito del esquema que tenemos estructurado aquí, pero es bíblico y es necesario. Yo te pido que vayas a Mateo 28, 16, donde vemos la gran comisión, y tenemos que entender lo que es realmente ser una iglesia evangélica. Tenemos que ser evangélicos, pero hay un gran malentendido acerca de lo que es ser una iglesia evangélica. Ve el versículo 19, vamos ahí para ahorrar tiempo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, ve esa expresión inicial del versículo 19, por tanto, o sea, la gran comisión. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia evangélica, desafortunadamente, lo que ha creído es de que tenemos que ir a evangelizar, tenemos que ir a África, tenemos que ser como Reinhard Bonnke, donde está predicando en África y hay millones de africanos escuchando el mensaje del evangelio, y se ven las fotos impresionantes donde está este hombre predicando el evangelio y se ve multitudes, pero casi se pierden en el horizonte de la cantidad de personas que están escuchando el evangelio. Y ellos creen, la iglesia evangélica creen que están cumpliendo con la gran comisión porque están yendo a predicar el evangelio. Pero el Señor no está diciendo que vayamos simple y sencillamente a predicar el evangelio, sino que el énfasis del versículo 19 es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y esto es sumamente importante porque un discípulo se somete a su maestro, se somete en vida a su maestro. En el tiempo cuando dijo nuestro Señor Jesucristo esta expresión, un discípulo tenía una relación extremadamente íntima, estrecha hacia su rabí, su maestro. Ellos escogían quién podría ser su maestro, como lo hemos estudiado a través de la predicación de Mateo. Mas, sin embargo, el ser discípulo no solamente era recibir el conocimiento, sino vivir conforme a lo que enseñaba su rabí e incluso imitar la vida del rabí. Era una cuestión mucho más profunda que simple y sencillamente escuchar, entender y reflexionar. No, el ser un discípulo implicaba someterse al rabí, vivir
conforme a las enseñanzas del rabino y imitar al rabino. Eso era un discipulado. Eso era un discipulado. Entonces, hermanos, aquí simple y sencillamente no es salir, predicar el evangelio, lo recibo y ahí se quedó. No, es vivir conforme a lo que dice el rabí, conforme a lo que dice el Señor, conforme a lo que dice el mandamás. Lo que ha pasado entonces con la iglesia evangélica es de que simple y sencillamente hacen una confesión ligera de fe, donde no implica ninguna sujeción a Jesucristo, sino que simple y sencillamente es una relación superficial. Y ahí es donde podemos decir, hermanos, que nosotros no somos evangélicos. Tenemos que ser evangélicos porque tenemos que predicar el evangelio. Pero el énfasis de la iglesia, hermano, de la iglesia incluso reformada, de la iglesia bíblica, es hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y un discípulo se apega, se forma en base a las enseñanzas del que le enseña, del que le gobierna en conocimiento y vida. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Y te lo aclaro esto de los evangélicos, porque hay mucha ignorancia acerca de eso. Igual el movimiento evangélico, a través del tiempo de la historia de la iglesia, del pensamiento cristiano, nos hemos dado cuenta que han sido permeados de muchas ideas muy raras. El movimiento evangélico es muy pragmático. Creen que la predicación del evangelio, para predicar el evangelio uno tiene que hacer mucha producción para llegar a las almas, luces, conciertos, obras de teatro. Ellos ven, dice, oye, si eso jala a las personas, si eso funciona, pues hay que aplicarlo dentro de la iglesia. Entonces se han convertido en un movimiento pragmático, de una forma incluso totalmente antibíblica y desviada. Nosotros debemos de predicar el evangelio, pero hermanos, no necesitamos de luces, no necesitamos de conciertos, no necesitamos de eso. Que te quiero aclarar que no tendría en sí algo de malo, no podríamos satanizarlo. Mas, sin embargo, el creer que un concierto va a hacer que la gente venga y sea convertida es un gran error. Lo que enseña la palabra de Dios es que una persona se convierte en discípulo por la gracia del Señor. Se convierte en discípulo al escuchar la realidad del evangelio, la palabra de Dios. Se convierte en discípulo cuando el Señor extiende su gracia, extiende su mano y trae a esa persona hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, ya es una obra del Señor, no es una obra de nosotros. Mas nuestra obligación no es hacer conciertos, nuestra obligación es predicar el evangelio y hacerles ver que la confesión, hermano, confesar a Cristo no solamente es una situación de recibirlo, sino de aceptar su señorío, que la persona esté consciente de que Jesucristo es su Señor, es el que va a gobernar su vida. Entonces, la mayoría de los evangélicos de hoy, ya estoy leyendo la confesión, la mayoría de los evangélicos de hoy en día ignoran estos avisos. La postura prevaleciente de lo que constituye una fe salvadora continúa creciendo cada vez más, mientras que el retrato de Cristo en predicaciones y testimonios se vuelve borroso. O sea, cada vez se predica más y algo que hicieron los evangélicos que se puede agradecer es tomar los medios de difusión como la radio, los inicios del siglo pasado, cuando empezaron a tomar la radio para empezar a mandar los mensajes, el mensaje del evangelio que empezaba a llegar a las casas por medio de la radio. Vemos ahí a evangelistas como Billy Graham, que fue una explosión tremenda en Estados Unidos en la predicación del evangelio. Mas, sin embargo, cuando se predicaba el evangelio, se predicaba cada día más. La televisión, los medios masivos, hoy por ejemplo en internet, estos medios de Facebook, YouTube, pues hacen que el mensaje del evangelio llegue a todos lados, a todas las personas. Mas, sin embargo, lo que dice la confesión de fe, nuestro distintivo, es de que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es borroso, no es claro, no se describe a nuestro Señor Jesucristo como debe de ser. Se describe a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, no se describe como debe de ser, se desvían de la realidad
de lo que dice la Biblia acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que afirma ser cristiano puede encontrarse con evangélicos dispuestos a aceptar una profesión de fe, ya sea que se vean evidencias en la vida de la persona de compromiso con Cristo o no. De esta manera la fe ha llegado a ser un mero ejercicio intelectual. O sea, ¿sabes qué? La fe, yo he decidido aceptar a Cristo. Como mi amigo, como admiro a Cristo, soy seguidor de Cristo. Es que no eres seguidor de Cristo, no es admirar a Cristo, es que Cristo es mi Señor. Eso es lo que debe de entender las personas. En lugar de llamar a hombres y a mujeres a rendirse a Cristo, los evangélicos modernos solo le piden que acepten algunos hechos básicos acerca de Él. Yo te pido que vayas a Romanos 6:16. Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero por gracia a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquellas formas de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora ve el versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Esto es una realidad. Muchos evangélicos dicen que cuando uno se recibe a Cristo, ellos ya tienen libertad de hacer lo que sea, que ya son genuinamente libres. Incluso uno de los énfasis muy fuertes dentro de las alabanzas musicales de la iglesia evangélica es la libertad. Y libertad tú me has dado, y ya sabrás todas esas que nos echábamos, ¿no? Que hasta danzaban y todo el mundo corriendo. ¿Por qué? Porque tenían libertad. Y sí, ya eres libre, porque si el Hijo te libertare, dice la palabra de Dios, seremos genuinamente libres. Pero no nos hemos dado cuenta lo que dice Pablo a los romanos, que uno es libertado del pecado. O sea, deja uno de ser reo, siervo, esclavo del pecado, para que por gracia sea uno trasladado a seguir siendo esclavo, pero ahora no del pecado, sino ahora de justicia, un reo de justicia, un esclavo de Jesucristo. Hermanos, nosotros somos esclavos de Jesucristo. No nos dio Jesucristo libertad para hacer lo que se nos pegue la regalada gana. No, ahora nosotros fuimos libertados del pecado, ya no nos gobierna el pecado, nuestro Señor ya no es el pecado, ya no es Satanás, ya no es el mundo, ya nuestra carne no es la que tiene que gobernar, sino ahora tenemos un nuevo señorío que es nuestro Señor Jesucristo, y ahora a Él le tenemos que rendir cuentas, a Él le tenemos que rendir sujeción. Un cristiano, hermanos, en términos espirituales no es libre. Es libre del pecado, pero sigue siendo esclavo, pero ahora de Jesucristo. Y eso es lo que hemos predicado muchas veces en esta iglesia. Nosotros, hermanos, porque lo dice la palabra de Dios, somos esclavos de Jesucristo. Si tú vas, por favor, a Santiago, a la epístola del apóstol Santiago, te darás cuenta de una expresión tremenda de ¿cómo se llama? De todo cristiano, de la iglesia cristiana. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, incluso en el tiempo de la iglesia primitiva, los cristianos no llegaban a presentarse delante de otros a decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Es más, no existía el término. El término incluso surgió, hermano, como una humillación, no como una exaltación. Es decir, que de repente señalaban al grupo de aquellos seguidores, de aquellos que eran de Cristo, que predicaban el Evangelio, y señalarlos como cristianos no era una situación buena, sino era una burla.
Los cristianos en aquel tiempo no se presentaban como cristianos, no decían hola, soy cristiano, decían hola, yo soy esclavo de Jesucristo, dulos de Jesucristo. Ve en Santiago 1, versículo 1. Santiago, fíjate cómo se presenta. Él no decía, ¿sabes qué? Soy Santiago, el medio hermano del Señor. Hola, soy Santiago, soy apóstol de Jesucristo. No decía eso. Él no llegaba a decir, hola, soy Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. No, él no llegaba a decir sus credenciales. Él llegaba a decir cuál era su posición delante de Cristo, quién era Cristo delante de él. Y lo que decía es Santiago, siervo, esclavo, porque la palabra es doulos, esclavo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, yo, dice Santiago, yo no fui redimido, yo no fui salvado para hacer lo que se me pegue la gana. Yo soy un esclavo y tengo que sujetarme a lo que dice mi amo. Eso, hermanos, es sumamente importante. No debemos de ignorar que si nosotros fuimos libertados del pecado, ya no somos reos del pecado, sino ahora somos reos, siervos, esclavos de justicia. Eso venimos a hacer por gracia. En Cristo, hermanos, todos somos esclavos y el amo es Él. Cristo, hermanos, debe de ser el todo de nuestra vida. Si no es el todo de nuestra vida, no es nada en nosotros, hermano. Si Jesucristo no es el amo, entonces, hermano, no es nada en nosotros. No, hermanos, en Cristo todo o nada. Cristo es todo para ti o no es nada para ti. Simple y sencillamente es eso. Si Cristo no es todo para mí, entonces no es nada para mí. Jesucristo no viene a ser simple y sencillamente tu amigo, el que te viene a hacer bendiciones, el que viene a hacer lo que tú quieres. No, hacerte feliz. O sea, conceptos que uno dice de dónde los sacaron. No, Jesucristo viene a señorear nuestra vida. Este entendimiento superficial de la salvación, hermanos, y el Evangelio, conocido como la fácil creencia, así es como lo dice la confesión de fe. La fácil creencia, esto es fácil, o sea, y fíjate que dentro de mi movimiento mismo evangélico, de repente hay frases muy, muy buenas. O sea, seguir a Cristo no es fácil, pero es la única opción. Órale, eso se oye muy bien. Y sí, no es fácil. Someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo no es fácil. Mas, sin embargo, debemos de entender, hermanos, la realidad espiritual es que su yugo es ligero, su carga es fácil, su yugo es fácil, ligera su carga. O sea, ser cristiano, hermanos, cuando uno realmente se sujeta al Señor, no tendrá que ser complicado. Pero se hace complicado porque simple y sencillamente la persona no ha entendido que lo que tiene que hacer es sujetarse a Cristo. La mejor forma de que las cosas, hermanos, fluyan es de que uno sea simple y sencillamente guiado. Pero cuando hay una oposición, cuando hay una corriente donde el Señor dice, esta es la corriente, yo soy tu Señor, tienes que hacer lo que yo te digo, y uno simple y sencillamente interpreta que Jesucristo no es el Señor, sino que es un montón de cosas más, menos el que me gobierna, entonces va a ser difícil la vida cristiana. Las cosas son fáciles cuando nosotros somos dispuestos, hermano, cuando nos dejamos guiar, cuando nosotros obedecemos. Recuerda, hermano, hermana, esa tercera bienaventuranza de Mateo 5, donde el Señor habla en el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O sea, los que se dejan guiar. Los mansos, hermanos, son los que reconocen que tienen un amo y están a la disposición del amo. Viene el amo, pone la mano y ese manso baja la cabeza para seguir la instrucción, la dirección de la mano del amo. Entonces, eso es lo que debemos de tener en la vida cristiana, hermanos. Pero esta fácil creencia ha permeado muchísimo a la iglesia. Este entendimiento superficial de la salvación y el Evangelio, conocido como la fácil creencia, está en severo contraste con lo que la Biblia enseña.
Diciéndolo de forma sencilla, el Evangelio llama a una fe que presupone que el pecador debe arrepentirse de su pecado y ceder ante la autoridad de Cristo. Esto, en pocas palabras, es lo que generalmente se denomina como el señorío de Cristo en la salvación. Vamos a ver los distintivos del señorío de Cristo en la salvación. Ahí lo tienes en tu confesión de fe, que puedes entrar a la página. Hubo un problema ahí con la página, pero ya se arregló, gracias a Dios, y ahí tienes ya todo el contenido de la confesión de fe y nuestros distintivos para que lo puedas consultar ahí mismo en línea o puedas descargar el PDF. Los distintivos del señorío de Cristo en la salvación. Hay muchos estatutos de fe, estoy leyendo la confesión, hay muchos estatutos de fe que son fundamentales para cualquier enseñanza evangélica. Por ejemplo, todos los creyentes, o sea, la gran mayoría de los creyentes, todos los creyentes están de acuerdo en las siguientes verdades. O sea, estos estatutos fundamentales de fe, casi todos los creyentes estamos de acuerdo en eso, en esto. La muerte de Cristo compró la salvación eterna. Todos estamos de acuerdo en eso. Los salvos son justificados por gracia a través de la fe únicamente en Cristo. También prácticamente toda la iglesia, todas las denominaciones podemos creer eso, creemos eso. Los pecadores no pueden ganar el favor divino. Ahí hay unas situaciones donde algunos creen que sí se puede ganar el favor de Dios. Dios no requiere buenas obras de preparación ni reforma anterior a la salvación. También eso podríamos generalizarlo. Y más, hermanos, en la iglesia ortodoxa, la iglesia que se apega a la palabra de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios, es algo que toda la iglesia cree. Los creyentes son salvos antes de que su fe produzca obras justas alguna, o sea, eso también lo hemos estudiado. Los creyentes son salvos antes de las obras. O sea, si nosotros fuimos predestinados y fuimos escogidos sin que Dios considerara obra buena o obra mala, antes de la fundación del mundo, antes de haber nacido, el Señor ya nos había salvado. Entonces, los creyentes son salvos antes de que su fe produzca obras justas alguna. Los cristianos pueden y de hecho pecan en algunas ocasiones de una forma horrible. Esa es una realidad, hermanos. Aún un cristiano puede pecar y muchas veces de una forma, o en algunas ocasiones, mejor dicho, en algunas ocasiones de una forma grotesca, Esa es una realidad. No debería de ser, mas sin embargo, hermanos, recordemos una cosa: el pecado sigue ahí, el pecado sigue morando en ti y en mí, y en cualquier momento de descuido puede volver a salir. El asunto, hermanos, es de que ya el pecado no nos gobierna. El que nos gobierna es el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos hace andar en santidad es el Espíritu Santo. Pablo lo decía, la expresión de andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como dice la palabra en Gálatas, si no me equivoco, en Gálatas 5. ¿Cuáles entonces son las características del señorío de Cristo en la salvación? ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Que es aceptado por aquellos que afirman el señorío de Cristo en la salvación, pero que es rechazado por los que proponen la creencia fácil. Los siguientes son nueve características. Las siguientes son 9 características de un entendimiento bíblico de la salvación y el Evangelio. Vamos a verlas. Primero, las Sagradas Escrituras enseñan que el Evangelio llama a los pecadores a una fe que debe de estar unida al arrepentimiento. Ve esto. Lo primero que vamos a ver es de que la Biblia enseña de que el Señor llama a los pecadores a través del Evangelio con 2 factores sumamente importantes: fe y arrepentimiento. Esto está unido. Por eso, hermanos, cuando estamos orando y hoy que entendemos más acerca de la palabra de Dios, oramos y le decimos: Señor, llama a esta persona en arrepentimiento y fe. Porque muchos dicen: yo tengo fe en Cristo, pero no se han arrepentido. Entonces, ¿de qué fe estamos hablando? O simple y sencillamente están bien arrepentidos como penitentes, pero simple y sencillamente no tienen fe. No,
O sea, esto, hermanos, no se puede desligar. La fe y el arrepentimiento van unidos. Yo te pido que vayas a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay arrepentimiento y creer, bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Ve a Hechos 17:30, por favor. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, dice la palabra de Dios. Arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos, la palabra es metanoia, o sea, metamorfosis, un cambio. No es un cambio físico, es un cambio espiritual, es un cambio de mente, es un cambio de dirección, es un profundo dolor por haber ofendido a Dios y al prójimo. Es algo, hermanos, que produce una convicción de no volver a hacer eso, hermanos, que causa ese dolor. Es haber ofendido a Dios, es un giro de 180 grados. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y eso, hermanos, lo genera el Espíritu Santo. Eso lo genera, hermanos, Dios. No puede ser generado por los hombres. Nosotros no podemos generar arrepentimiento porque simple y sencillamente no podemos generar fe en el Señor. Mucha gente tiene fe y son hombres de fe y mujeres de fe, pero el gran problema es que no han depositado su fe en la persona correcta. La única fe que salva es la fe que es puesta en Cristo. Cualquier otra fe que es puesta en otros lados, esa fe no salva. Esa fe podría dar convicción para hacer las cosas, esa fe podría dar convicción para decir que el 2021 va a ser el mejor año de nuestra vida. Esa fe podría ser tan efímera y tan chafa como este tipo de confesiones. Pero la verdadera fe es la que es puesta en la persona correcta, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe. Y esa fe puesta en el Señor Jesucristo produce arrepentimiento. Ve Hechos 20:21. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, fíjate lo que era el mensaje del evangelio de la iglesia primitiva, testificando a judíos y a gentiles, o sea, todos, acerca del arrepentimiento para con Dios, o sea, arrepentíos. Ese fue el mensaje principal, inicial. Recuerda el mensaje de Juan el Bautista proclamado desde el desierto, llevado a Israel. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es evidente que el reino de los cielos se ha acercado. Debía haber arrepentimiento para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero los escribas y fariseos, el sistema religioso y la mayoría del pueblo de Israel no se arrepintieron delante de Cristo porque simple y sencillamente no lo reconocieron, no tuvieron fe de que Él era el Rey, el Señor, el Rey de Reyes que venía a salvarlos de su pecado. Segunda epístola de Pedro 3:9, te pido que vayas ahí. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es de que había algunos que estaban burlándose ya de los cristianos, de la predicación de los apóstoles, diciendo, a ver, ¿no que ya venía Cristo? ¿No que ya venía? A ver, no ha venido, ya se estaban burlando, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, o sea, el Señor bien vendrá a su tiempo, pero algunos están burlando de que ya se tardó.
sino que es paciente para con nosotros. O sea, lo que quiere el Señor es, espérense, yo voy a regresar hasta que se junte toda la cantidad de aquellos que van a creer y se van a arrepentir delante de mí. Cuando se junte la cantidad exacta que el Señor la tiene, Dios sabe la cantidad de todos los que salvó desde antes de la fundación del mundo, sabe quién es el último que va a creer. Cuando se complete esa cantidad de aquellos que van a ir en arrepentimiento, o sea, en ese momento, hermanos, el Señor termina la gracia y viene ya el juicio del Señor. Ve la expresión, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes todos? Todos los que van a creer y arrepentirse delante de Él. El Señor va a completar a su grey. Y cuando la complete, en ese momento, hermanos, se cierra el arca espiritual de salvación que nuestro Señor Jesucristo hoy en día, y a partir de ese momento viene la destrucción, el juicio de parte de Dios. El arrepentimiento consiste en apartarse del pecado, o sea, arrepentimiento, hermanos, porque muchos en el movimiento evangélico dicen, pues es que arrepéntete, pero arrepentimiento, ¿qué es? Pues simple y sencillamente dilo con tu boca. No. O sea, el arrepentimiento no es simple y sencillamente una confesión de pedir perdón. Es bien fácil decir perdóname. Muchas veces, y es lo que no hacemos en esta iglesia, pero en muchas iglesias, pero hermano, en infinidad de ocasiones, llaman a los pecadores después de la predicación, que pasen aquí, que cierren los ojos y que repitan perdóname. Cuando no están entendiendo ni siquiera lo que están diciendo, ni lo están diciendo de corazón y no tienen convicción de lo que es el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento genuino de un cristiano. El arrepentimiento consiste en apartarse de pecado. Saber que una persona genuinamente se ha arrepentido es fácil saberlo. No podemos decir es que no te puedes dar cuenta porque eso es una condición interna. Sí, es una condición interna, es algo que empieza desde el interior, pero que permea y es evidente hacia el exterior, hermanos. Es evidente. Ve a Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. O sea, arrepentimiento, acto interno. Conversión, acto externo. O sea, hay un giro, un cambio de dirección. Ahora la persona, hermanos, que realmente tiene el señorío de Cristo, ahora no está viviendo para el pecado, sino ahora está viviendo, es un reo de justicia, como lo leímos en Romanos. Ahora empieza a hacer obras justas, caminar en caminos rectos. Ahora procura la santidad. Ahora esa fe verdadera se manifiesta a través de obras piadosas, obras de justicia, obras justas, obras santas. Hermanos, no hay conversión si no hay, hermano, arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento, debe de haber conversión. Es lo que está diciendo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ve a Lucas 24:47. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, es necesario un cambio. Nuestra confesión dice, lo cual no consiste en una obra humana, sino en la gracia divina conferida. O sea, si una persona cambia, hermanos, si ahora está en Cristo y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no es por la capacidad humana, hermanos, porque recuerda una cosa, en Efesios 2 dice que éramos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer ninguna obra, simple y sencillamente no puede hacer ninguna obra. Espiritualmente un muerto espiritual, la única obra que puede hacer es pecar, es vivir para morir.
Pero sin embargo el Señor vino a cambiar el rumbo, puso arrepentimiento y fe en nuestros corazones y ahora somos vivos para Él, vivimos para la gloria de Él. Ve Hechos 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ve quién es el que da el arrepentimiento. Dios. Aquí, hermanos, los apóstoles, el pueblo, hermano, la iglesia joven de Hechos estaba sorprendida de que el Señor no solamente estaba salvando a los judíos, sino que también estaba salvando a los gentiles. Que así, hermanos, como les puso convicción a los judíos cuando Pedro predicó en Hechos 2, que dijeron, bueno, ¿qué haremos varones? ¿Qué haremos, hermanos varones, acerca de esto que nos estás diciendo, Pedro, de que nosotros matamos a Cristo? En ese momento, Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo moviéndose en el corazón de esos hombres, puso arrepentimiento en ellos. Y ellos confesaron su necesidad de perdón de Dios por haber crucificado a Cristo. Y así como salvó a los judíos, a esos que fueron 3,000 en esa predicación, más adelante, hermanos, en Hechos 11:18, en este reporte, ellos estaban sorprendidos de que también el Señor estaba llamado a salvación a gentiles. Pero ¿quién es el que pone convicción, hermano, en el corazón para ir a Cristo? Nosotros, nuestro ánimo, el alma humana, la fe, simple y sencillamente la fe. No, el que pone, hermanos, el arrepentimiento para ir a Cristo es Dios. Eso lo dice Hechos 11:18. Ahora ve 2 de Timoteo 2:25, hablando de un cambio, o sea, un genuino cambio, un genuino arrepentimiento, un giro de 180 grados, un cambio de dirección, un cambio verdadero de vida, no lo puede generar la carne, no lo puede generar la carne. Segunda a Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. O sea, aquí está diciendo Pablo a Timoteo, predícales el evangelio correcto, la doctrina correcta, aunque se opongan a esos falsos maestros, a esos que están dentro de la iglesia de Éfeso, que están oyendo mentiras, que nada más les gusta escuchar cosas que les endulcen el oído. Dice, tú corrige con mansedumbre esa actitud, por si quizá Dios les conceda. ¿Quién es el que concede? Y quizá, porque hermanos, la realidad es que Dios puede decir sí o Dios puede decir no, y Pablo era entendido de eso. Si Dios quiere, quizás si Dios quiere sacarlos de la falsa doctrina, de ese pecado, tú nada más haz tu chamba, dice, predícales la verdad, pero que ellos la crean ya no es una función tuya. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El que da el arrepentimiento es Dios. El que concede el arrepentimiento es Dios. El arrepentimiento es un cambio del corazón, pero el arrepentimiento genuino resultará también en un cambio de conducta. Si hay un verdadero arrepentimiento, hay un verdadero cambio de conducta. Si la persona dice, pues yo ya le pedí perdón a Dios, pero no cambia, entonces no le pidió perdón, no hubo arrepentimiento. Nada más fue algo de aquí para afuera. Ahora sí que como decimos de lengua, me como un taco, o sea, pues simple y sencillamente lo dices de aquí para afuera, pero no lo dijiste de aquí, no hubo convicción, no se generó, Dios no lo generó, y simple y sencillamente este acto de decir perdóname, cuando uno no lo está sintiendo de corazón, sinceramente, espiritualmente, ese es un acto de hipocresía. Y ese acto de hipocresía, hermanos, lo hemos visto cómo lo va a condenar el Señor en Mateo 7, cuando dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes dijeron, Señor, Señor, o sea, sí, yo me rindo a ti, tú eres mi Dios, yo soy tu esclavo, cantidad de cosas, yo soy tu hijo, yo soy la princesa de Cristo, yo soy el quién sabe qué tanto, tantas cuestiones que se definen los cristianos, pero simple y sencillamente no obedecen a Dios. Ese es un problema.
un gran problema. El verdadero arrepentimiento, el genuino arrepentimiento resultará también en un cambio de conducta. Lucas 3:8. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene frutos. Y ahí, hermanos, ya es donde dice, háganlos. O sea, si hay un arrepentimiento genuino, ustedes pueden hacer frutos justos, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ve, por ejemplo, a Hechos 26:18. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Fíjate, o sea, una conversión de las tinieblas a la luz y a la potestad y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, hay un cambio realmente en el corazón de las personas. Ve el versículo cuando Pablo, por ejemplo, habla al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, ve la expresión, arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Un genuino arrepentimiento produce conversión. Si no hay arrepentimiento, no va a haber conversión. Y simple y sencillamente esa persona pues va a ser hipócrita. Podría ser muy santo en la iglesia, pero saliendo de la iglesia se comporta como demonio. Podría ser muy santo en el ámbito donde lo ven, pero en el ámbito donde no lo ven, que solamente Dios lo ve, pues simple y sencillamente como no hay un genuino arrepentimiento, esa persona va a seguir pecando. Esa persona va a seguir pecando. Por el contrario, entonces, la creencia fácil enseña que el arrepentimiento es simplemente un sinónimo de fe y que no es necesario apartarse del pecado para salvarse. Y así hay muchas iglesias. Yo recuerdo que en una ocasión fui a una pues supuesta iglesia cristiana muy popular ya hoy en día, impresionante el crecimiento porque tiene una alabanza muy buena, tiene ritmo, tiene luces, sonido, tiene más forma de teatro o de centro de espectáculos que de iglesia. De repente uno entra a esas iglesias y dice, ¿y quién es el pastor? Pues dicen que ese peloncito que está ahí, ¿y cómo pides una consejería? O sea, ¿cómo está la comunión? No, un montón de chavos ahí levantando las manos, llorando, y uno no está para cuestionar, dirá, pero uno dice, ¿realmente esta persona se habrá alejado ya del pecado? O simple y sencillamente viene a expiar sus culpas el fin de semana, a lavar su conciencia un ratito ahí con la alabanza y después sale a un estilo de vida exactamente igual. Desafortunadamente así hay muchos hermanos que toman la reunión dominical o venir a la iglesia o se acercan con el pastor simple y sencillamente para que el pastor ore y expíe sus culpas, lave sus conciencias, una lavadita de conciencia, pero no vienen simple y sencillamente a ser regenerados, no vienen al arrepentimiento, no vienen a tener esa genuina conversión de apartarse del pecado por siempre y para siempre, reconociendo, hermanos, que podemos seguir pecando y lo hemos hecho. Mas, sin embargo, hermanos, ya no es lo mismo. Ya cuando un verdadero cristiano peca, le duele en el corazón. Va a Cristo en arrepentimiento y fe. Va de nuevo a Él, así como fue al principio, sigue yendo. Y va y le pide perdón y Él es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiar de toda maldad.
Hay una relación distinta. Entonces, hermanos, diciéndolo de una forma sencilla, el Evangelio llama a una fe que presupone que el pecador debe de arrepentirse de su pecado y ceder ante la autoridad de Cristo. El segundo lugar o el segundo aspecto del señorío de Cristo, hermanos, es que la Biblia enseña que la salvación es totalmente obra de Dios. Eso ya lo hemos estudiado. Aquellos que creen son salvos independiente de sus propios esfuerzos. Tito 3:5, te pido que vayas ahí a Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la salvación es una obra de Dios, no es una obra del hombre. La salvación no es la obra de la buena predicación del pastor. No es la obra de iglesias que dicen es que nosotros somos la iglesia, la mejor iglesia del mundo, somos la iglesia que más evangeliza y hasta nos han dado un reconocimiento internacional. No. La salvación es un acto unilateral que solamente Dios puede hacer. Él es el único vivo espiritualmente. Todos los demás hermanos, si no hubiera venido Cristo a darnos vida, estaríamos muertos. Simple y sencillamente. Incluso la fe es un regalo de Dios, no una obra humana. Efesios 2:8 dice que la fe, la gracia, la salvación es un regalo de Dios y no es un don de Dios y no es obra humana. Eso lo entendemos perfectamente bien. Por lo tanto, la fe real no puede ser defectuosa o efímera. O sea, la verdadera fe en Cristo no es defectuosa, porque la fe la da Dios y Dios no da cosas defectuosas, ¿o sí? Hermanos, cada vez que el Señor hizo algo, lo hizo perfecto. El Señor, cuando hizo la creación, hermanos, tomó distancia al final de la creación y dijo, todo es bueno en gran manera. O sea, todo es perfecto. El Señor no hace nada imperfecto. Cuando hizo vino, lo hizo excelente. Los maestresalas, los catadores se fueron de espaldas, dijeron, ¿cómo es posible que hayas guardado el mejor vino hasta el final? O sea, pero pues lo había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y así como hizo un vino perfecto, una creación perfecta, un hombre perfecto, hermanos, a una mujer perfecta, cuando Dios da la fe, la da perfecta, no es imperfecta. La fe que Dios da es perfecta, no es defectuosa o efímera. Si esta fe permanece para siempre. No es de que de repente la gente, ay, es que esta fe se me agotó. No, la fe para creer, la fe para ser salvos, hermano, es perfecta y no es defectuosa o efímera. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios comenzó la buena obra, es su obra, y como es su obra, es una buena obra, y Dios será el que seguirá perfeccionando su obra hasta el día de que nuestro Señor regrese, hasta el día que nosotros estemos en su presencia espiritual. Por el contrario, la creencia fácil de la iglesia evangélica enseña que la fe puede que no perdure, que un cristiano verdadero puede dejar de creer por completo. Esto es lo que enseñan, o sea, dice, ¿sabes qué? Un cristiano puede perder la salvación y puede dejar de creer por completo y perder la salvación. No, hermanos, cuando una persona verdaderamente es cristiana, cuando una persona, Dios le pone a esa persona la verdad, esa fe verdadera, esa fe que viene de Él, esa fe perfecta que viene de Él, hermanos, no puede perder la salvación. De repente hay gente que dice, es que fíjese, de repente escucho a uno, hermanas, es que antes mi hijo era cristiano. No, o sea, hay que aclararles, hermana, con todo amor, pero te lo digo, tu hijo nunca lo fue. Porque si realmente hubiera sido cristiano, seguiría siendo cristiano de aquí para la eternidad. La salvación no se pierde. La fe genuina que Dios pone en una persona para creer, hermanos, no se va. Continúa ahí, para que esa persona siga caminando en el camino del Señor, para que siga siendo perfeccionada, para que siga siendo
la persona santificada, un proceso de santificación, un perdurar, un caminar seguro del creyente. Un verdadero creyente nunca se apartará de la fe. Se podría de alguna forma enfriar, de alguna forma paralizar, de alguna forma distraer, pero de ahí a perder la salvación o dejar de creer, hermanos, no, eso no es posible. Porque la salvación es una obra de Dios, no del hombre. Si fuera del hombre, lo perdemos segurito, hermanos. Pero como la salvación es una obra de Dios, hermanos, Dios hace las cosas perfectas. Y pues, perdóname la expresión, pero donde Dios pone el ojo, pone la bala. O sea, Dios, hermano, es exacto en todos sus procederes. Tercero, la Escritura enseña que el objetivo de la fe es Cristo y no una promesa o un credo. Juan 3:16. Bueno, te lo sabes, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, que ha dado su Hijo unigénito. El centro del Evangelio es Cristo, no las promesas, no un credo. No, es que en esa iglesia yo creo porque predican de una forma tan excelente, nombre convincente, una forma tan exacta de predicación de aquel que se pone en el púlpito, o simple y sencillamente yo voy a aquella iglesia porque me han prometido tantas cosas. No, el centro del Evangelio no son promesas o credos. El centro del Evangelio es Jesucristo, hermano, y el compromiso no son con las promesas ni los credos. El compromiso es personal. El cristianismo es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Es una relación familiar. Eso es el cristianismo. Más allá de credos, que si son buenos credos nos guiarán a esta verdad. Más allá de promesas, que Cristo cumplirá sus promesas. Pero principalmente, hermanos, para que Cristo cumpla sus promesas, lo que tenemos que hacer y tener, hermanos, y poseer y atesorar es una relación personal con Él. Cristo no va a cumplir ninguna promesa, hermanos, ninguna promesa en nosotros si no hay una relación personal. Si no hay una relación personal con Cristo, lo que va a cumplir Cristo son sus amenazas, no sus promesas. Eso, hermanos, es totalmente bíblico. Por lo tanto, la fe implica un compromiso personal con Cristo. Segunda a los Corintios 5:15. Estamos hablando de qué lugar tiene Cristo en tu vida. ¿Qué lugar tenemos que darle a Cristo en nuestra vida, en esta iglesia, hermanos? Él es el amo. Él es el que gobierna, es el que dirige. Nosotros no, yo no soy el dueño de esta iglesia, ni tú eres el dueño de esta iglesia. El dueño de esta iglesia, el que gobierna en esta iglesia, hermanos, es Jesucristo a través de su palabra, a través de su espíritu. Y todos nosotros, yo, tú, todos nosotros nos tenemos que someter a Él. A Él. Dice la palabra de Dios en segunda a los Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, aquellos que viven espiritualmente, que han sido redimidos, que han sido regenerados, que Dios les ha dado vida espiritual, ya no viven para sí mismos. Recuerda una cosa, o sea, si eres seguidor de Cristo, si alguien quiere ir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. El objeto, hermanos, el centro del Evangelio no es el hombre, es Cristo. Es Cristo. En otras palabras, todo cristiano verdadero sigue a Jesús. Juan 10:27. Ve a Juan 10:27, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Escucha esto, jamás. O sea, las ovejas escucharon. ¿Quién inició todo? Él. Dice, yo di mi voz. Ellas las escucharon, dice, y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La obra de salvación es perfecta y no se puede perder. Por el contrario, la creencia fácil enseña que la fe consiste simplemente en estar convencido o dar crédito a la verdad del Evangelio. Sí, Jesucristo es Dios, sí, pero no solamente es Dios. Gloriosa confesión, claro, sino también es el Señor. También es el Señor. Entonces, por el contrario, la creencia fácil enseña que la fe consiste simplemente en estar convencido o dar crédito a la verdad del Evangelio, sin incluir un compromiso personal con Cristo. O sea, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, pero que Cristo no se meta en mi vida, porque aquí el asunto es que yo sigo decidiendo mi sexualidad, yo sigo decidiendo cómo manejo mis finanzas, cuando quiera yo ofrendo y cuando quiera yo no. Mi sexualidad pues es un tema muy personal, mis pensamientos son pues, mis pensamientos, mis caminos, mis decisiones. Yo decido si me congrego el domingo o no, pues yo voy o no, pues total. ¿Sabes qué dice el rey acerca de la cuestión de congregarse? Y obviamente, hermanos, tomando la cuestión de que ahorita no podemos, pero cuando se pueda, no tendrías pretexto. El rey exige que su pueblo se reúna los domingos para adorarle. O sea, si eres realmente esclavo de Jesucristo, el domingo no es tuyo. El domingo es del Señor, es el día del Señor, no el día de Gustavo, ni de Angélica, ni el día de descanso, el día de lavar la ropa, el día de echar ahí la flojera. No, es el día del Señor y el Rey está diciendo, te paras, te preparas espiritualmente y físicamente y te vas a tomar la clase para que escuches lo que quiero de ti, para que me adores porque yo soy tu Rey, para que en comunión con tus hermanos, en la colectividad me adores. Dice, tú no eres el dueño de tu tiempo, tú no eres el dueño de tus finanzas, yo soy el amo, yo soy el amo. Hermanos, pues nos quedamos en el tercero, nos falta unos cuantos más. El jueves vemos el cuarto distintivo o lo que debemos de entender de la posición de nuestro Señor Jesucristo en la salvación. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por estas enseñanzas tan ricas, tan llenas de tu bendición, de tu palabra, Señor. Cuánto te agradecemos porque igual, Señor, pudieras habernos ignorado como a tantos, Señor, que se dicen cristianos, pero simple y sencillamente, Señor, no hay ni siquiera palabras, Señor, que puedan escuchar. ¿Cuántos el día de hoy, Señor, van a escuchar tantas tonterías, Señor? Señor, gracias por haber retirado, Señor, tu juicio de nosotros y permitirnos escuchar la verdad. Pero, Señor, esto también implica una gran responsabilidad, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, Señor. Oramos por aquellos que hoy, Señor, en muchas iglesias van a escuchar un evangelio sencillo, fácil, un evangelio pragmático, Señor, un evangelio simple y sencillamente de emociones y no de compromiso. Un evangelio donde el rey es el hombre y no tú. Pero, Señor, hoy te damos gracias, pero también, Señor, asumimos esto con temor y temblor, porque tú nos estás hablando la verdad. Y, Señor, no podríamos pasar delante de ti como ignorantes. Somos entendidos de lo que nos acabas de decir y te pedimos, Señor, con nuestro corazón, que tú pongas convicción en nosotros para considerar, Señor, de que tú eres el amo y no nosotros. Señor, manifiesta tu señoría en esta iglesia, en nuestros corazones, para que reflejemos si realmente, Señor, entendemos esta realidad de tu señorío, obedeciendo, Señor, lo que tú dices. Sinceramente, Señor, te pedimos, Señor, que tengamos ese corazón de obedecer, Señor, sinceramente lo que tú exiges a tu iglesia. Gracias, Señor, porque somos tus esclavos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amo. Gracias, amo, piadoso, bueno y compasivo con nosotros. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo lo decimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos a las 11 para tener el estudio.
no, mejor dicho, la predicación en un ratito. Dios los bendiga, desayunen rico, nos vemos en un ratito. Bendiciones.